El título de la prédica es Levántate, ¿qué haces ahí postrado o qué haces ahí quieto? Y le puse esa prédica, el título obviamente por el versículo, pero sobre todo porque hay momentos y hay días, hay mañanas, hay semanas, hay momentos en nuestra vida en que lo que experimentamos es miedo, es desaliento. Hay veces que nos cansamos del día a día, de tanto problema, que parecemos bomberos, ¿no? Apagamos un incendio por acá, un problemita por aquí, después se enciende el otro, tenemos un roce con alguien en la casa, después con alguien del trabajo, y hay veces que sentimos desaliento, ¿no? Incluso en nuestra vida con Dios hay veces que nos desanimamos, o porque nos hemos alejado de Dios y nos cuesta otra vez acercarnos a Dios de la misma manera que lo hacíamos antes. Y es allí cuando Dios nos dice, hey, ojo, levántate, ¿qué haces ahí postrado? Pero no es postrado, o sea, no se lo está diciendo. Ahorita más adelante vamos a ver a quién se lo dice y el contexto, pero lo que les adelanto es, Dios no se lo está diciendo a una persona que está postrada en adoración, no, se lo está diciendo a una persona que estaba afligida en ese momento, porque estaba viviendo una situación de derrota. Y ahí es cuando Dios le dice, no, levántate, ¿qué haces ahí postrado? ¿Qué haces ahí quieto? Continúa. Y eso es lo que Dios hablaba a mi vida, y tremendo, porque eso era lo que Dios estaba ministrando, o lo que sigue ministrando a nuestros corazones. Que, como lo decía la otra canción, nada es imposible para nuestro Dios. Amén. Dios sigue obrando, los que los cansamos somos nosotros. Pero pues hay momentos que tenemos ganas de tirar la toalla, o si estamos sin alientos, o también hay momentos en nuestra vida que, como tenemos recuerdos de fracasos pasados, de años pasados incluso, o sea, de muchos años atrás, en algún momento tuvimos un fracaso, en algún momento tuvimos un dolor en nuestra vida, entonces llega el momento en que vamos a emprender algo. Dios nos ha animado, salimos de acá diciendo, sí, mi Dios es más grande, hago el bailecito, chévere, y salgo a la vida y me acuerdo de que, pero es que yo ya fracasé, pero es que yo ya la embarré, yo ya lo intenté alguna vez, y eso frena el impulso que Dios nos está dando. Allí en esos momentos es cuando Dios nos dice, levántate, no te quedes ahí postrado, amarrado al recuerdo del pasado, a la herida, al fracaso que en algún momento se tuvo. Entonces, ¿por qué? Porque cuando vivimos atados o a recuerdos dolorosos del pasado, o cuando no salimos del círculo del desánimo, de la tristeza, de que todos los días llovió otra vez, y entonces así nos sentimos, cuando no salimos de ese círculo, nos lleva a cultivar algo que es tremendamente dañino para nuestro corazón, y es el miedo al fracaso. ¿Sí? Y entonces todo nos da miedo emprender, nos da miedo avanzar, nos da miedo dar esos pasos que sabemos que Dios nos está llamando a dar, nos da miedo acercarnos en nuestra familia y hacer lo que Dios nos está llamando a hacer. Entonces ahí es cuando se enciende la alarma. Dios nos dice, ojo, tú no puedes cultivar el miedo al fracaso. ¿Por qué? Porque mi Dios es más grande, mi Dios es más fuerte. Eso es una verdad tremenda. Por esa razón, por cómo es mi Dios, Dios no me da el lujo a mí, ni a ninguno de ustedes, de cultivar el miedo al fracaso. Y eso es lo que vamos a hablar en esta noche. ¿Por qué? Porque el miedo al fracaso además nos lleva a no avanzar, hace que estemos amarrados en este mismo lugar 1 año, 2 años, 5 años, sigue pasando el tiempo, pasan las circunstancias, cambian muchas cosas alrededor, pero yo sigo corro el peligro de seguir estando en la misma etapa de mi vida, de seguir luchando con las mismas cosas. Y Dios nos dice, ese no es el llamado que nos ha hecho. Dios nos ha llamado a avanzar, a romper cosas que nos ataban, que nos hacían que nos arraigáramos, que nos quedáramos estancados, y Dios nos llama a avanzar, a dejar lo de atrás. Amén. Entonces, pues preparando la charla, cuando Dios me llamaba, o sea, como que me recordaba esos temas del miedo al fracaso, me acordaba de con mi esposa, cuando empezamos el negocio que actualmente tenemos. Eso fue ya varios años atrás, y les comparto esto porque a nosotros también nos pasó. Nos dio miedo emprender. Sabíamos lo que tocaba hacer, mejor dicho, era como si Dios nos hubiera mostrado todo el mapa general de lo que se trataba el negocio, de cómo tocaba hacerlo, impresionante. Pero arrancamos nosotros nos dedicamos a un negocio inmobiliario,
Y al principio arrancamos siendo agentes inmobiliarios. ¿Qué es un agente inmobiliario? Un agente inmobiliario es alguien que le vende el inmueble de un amigo o de un conocido, de una persona que conoce, y le busca cliente. Y de ahí le pagan un porcentaje ahí de ganancia. Y comenzamos así. Y entonces las ganancias eran corticas, eran para nuestra casa, para los gastos diarios, pero Dios nos decía, no, yo no los tengo para eso solamente, van a crecer. Y entonces uno con entusiasmo lo recibe y dice, sí, amén. Y Dios le dice, bueno, entonces avanza. Y uno, avanza, pero y, como dice un amigo, la money, ¿qué pasa? Y entonces Dios diciéndonos, o sea, nos comenzó a inquietar, no, hay que avanzar. Y nosotros por un tiempo, sí, o sea, teníamos la inquietud y queríamos hacerlo, pero comenzó a pasar el tiempo y no lo hacíamos. ¿Por qué? Porque cada uno, y después nos sentamos los dos y lo hablábamos, cada uno estaba cultivando el miedo al fracaso, es decir, a fracasar de nuevo. ¿Por qué? Porque antes de conocernos, Dios trató en nosotros cosas o sea, cada uno tuvo un fracaso económico antes de conocernos y Dios nos restauró de eso. Pero el tema es que uno viene de esos fracasos adolorido, ¿no? Así como cuando uno es pequeñito que se sube y se cae y ¡pum!, le sale una cicatriz. Lo mismo, tenemos cicatrices en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente, de cosas que emprendimos con todas las ganas y fracasamos. Y ahora cuando Dios nos dice que lo intentemos de nuevo, decimos, uy, no, yo ya lo hice. Y los dos, cada uno decía lo mismo, no, pero ya lo intentamos, uy, no, y tocar puertas y pensar, oh, no, y manejar recursos grandes, o sea, como que nos daba un miedo. Y Dios nos confrontó, y Dios vino, nos hizo ver, nada, o lo que decíamos con nuestra boca que lo adorábamos iba a ser cierto, y eso nos implicaba que nos moviéramos sin dinero, como hemos aprendido este año o desde el año pasado, a comprar sin dinero, a tocar puertas, que es que uno mismo se limita, uno dice, no, pero ¿qué voy a tocar esa puerta? A mí me van a decir que no. O sea, ahí uno mismo está manifestando el miedo, porque ahí nosotros mismos nos amarramos, estamos declarando cosas negativas para nosotros, de no, yo qué voy a intentar, yo qué voy a tocar esa puerta, no, eso es para gente que ya tiene estructurado el negocio, yo qué voy, no me conocen, eso para qué, año electoral. Mejor dicho, nos encargamos de ser una máquina productora de excusas a Dios, que Dios nos dice, ya, este año, Dios nos decía, ¿es el año de qué? De ver una gloria mayor. Y entonces arrancamos el año diciendo, amén, es el año de ver una gloria mayor. ¿Y en qué mes estamos? Junio, ya es mitad de año, así como dicen, ya se va a acabar el año. Entonces es tremendo porque estamos a mitad de año. ¿Qué cosas en nuestra vida hemos dejado pasar en las que pudimos ver la gloria de Dios y no lo vimos? Porque nos faltó arriesgarnos, porque nos mantuvimos en la zona segura y no nos movimos. Eso es lo que Dios nos llama a romper, a vencer. Y eso que nos pasó a mi esposa y a mí, bueno, finalmente como que el tema es que Dios nos retó a vayan y toquen puertas. Y tocamos una puerta con un inversionista, le dijimos, eso como que uno todo penoso, mire, es que yo aquí, y le expusimos y la persona nos dijo, justamente yo estaba pensando hace unos meses o hace unas semanas que quería hacer eso. No, buenísimo que ustedes vienen y me cuentan, me proponen eso porque eso es lo que yo quiero hacer. De esa reunión con mi esposa salimos así como que uno sale con se le paran los pelitos como del temor a Dios. Y uno dice, wow, ¿cuánto tiempo permanecimos nosotros amarrados a nuestro miedo a los fracasos anteriores? Que nos daba miedo ir a tocar la puerta. Y lo que Dios estaba haciendo mientras tanto era decirle a la persona, tienes que hacer un negocio de esa manera. O sea, le puso mucho el deseo en el corazón. Y nosotros amarrados, que qué miedo, que qué susto, porque además esa persona nunca había invertido en el sector, o sea, a lo que nos dedicamos. Y entonces nosotros mismos sacábamos excusas. Cuando lo que les conté, vamos, tocamos la puerta, nos sentamos y nos dicen, no, buenísimo, eso era lo que yo quería hacer. Nos quedamos así asombrados de, wow, ¿qué hubiera pasado si no lo hubiéramos intentado? De pronto ni siquiera estaríamos acá. Y esa pregunta se las traslado. ¿Qué pasa si no le hacemos caso a Dios y emprendemos y por el miedo al fracaso no avanzamos? ¿De cuántas cosas nos perdemos? Y eso es lo que Dios nos está desafiando esta noche. Y hay un tipo especial de miedo, que como les dije es el miedo al fracaso. Me llamó mucho la atención este miedo porque este miedo hace que rechacemos oportunidades que se nos presentan.
Yo sé que acá hay varios testimonios de personas que Dios les puso la persona, como el testimonio que yo les cuento, la circunstancia, todo Dios lo coordina para que tomemos un botín nuevo, para que avancemos. Pero cuando guardamos el miedo al fracaso, esas oportunidades las dejamos pasar. El miedo al fracaso también hace que se prefiera quedar donde está en lugar de avanzar. Y a mí me impresionaba cuando Dios me hablaba en esta prédica, porque también me acuerdo lo que nos está diciendo el pastor, ya es hora de movernos, ¿o no? Es hora de movernos acá de este lugar ya físico también de iglesia. Pero muchas veces, y el pastor necesita que lo apoyemos en eso, pero muchas veces nos da miedo y decimos, no, pero como que no se lo decimos al pastor, pero decimos, no, pues ¿para qué? Mira, hay tantas sillas vacías. Y comenzamos otra vez la máquina de sacar excusas. Y Dios nos está diciendo, no, es el año de ver una gloria mayor. Es hora de que emprendas, de que te muevas, de que dejes de postergar eso que te he hablado, que te he dicho. Es hora de que lo hagamos. ¿Por qué? Porque lo que cantábamos es verdad. Nuestro Dios es más grande. Él se encarga de poner todos los contactos, de abrir las puertas. Él se encarga. Eso no es problema nuestro. Y hay veces creemos que no, es que yo tengo que abrir la puerta, yo tengo que convencer a la persona, yo tengo que hacer que el arriendo, yo tengo que hacer que los ingresos. No, eso no es verdad. Nosotros lo que tenemos que hacer es declarar, nuestro Dios es más grande. Y si eso es lo que yo tengo aquí en mi panorama, yo avanzo convencido en eso. Y Dios abre las puertas, suple el dinero, hace lo imposible. Entonces es tremendo, porque ese es el llamado que Dios nos está haciendo hoy. Chévere por ese amén, porque ese es el llamado que Dios nos está haciendo. Que no prefiramos quedarnos donde estamos. A nosotros nos pasó también que el año pasado, cuando Dios nos movió del lugar de vivienda, la verdad lo que yo pensé es, no, yo prefiero quedarme aquí donde estoy, que era más económico, y además porque había unas fallas de goteras, de humedad, yo había hecho un arreglo con el propietario del lugar, y para que nos cobrara incluso la mitad mientras arreglaban eso. Yo dije, no, qué duro yo soy. Entonces pago poquito, ¿para qué me muevo? Y Dios comienza a inquietarnos, a moverse, y a moverse a un lugar más grande y mucho más costoso. Y la verdad lo que primero yo pensé es, no, ¿para qué? Yo acá me estoy ahorrando un montón, la matemática de uno. Pero Dios dice, no prefieras quedarte donde tú estás, ya es hora de moverte. Y una vez más, si no lo hacemos, nos vamos a perder de tantas maravillas que Dios quiere mostrarnos. También hace que si cultivamos el miedo al fracaso, que siempre estemos esperando las condiciones perfectas para hacerlo. Y yo sé que a todos nos ha pasado que comenzamos a pensar, bueno, listo, yo lo hago, yo me echo al agua, pero si ahorita el domingo es elecciones, si gana Pepito, yo me echo al agua. Porque esto es lo que mucha gente está diciendo, ¿no? Si gana Pepito, listo, la economía del país bien. Y obviamente, o sea, Dios nos recuerda, Él es el que está a cargo de eso, pero nuestra economía, nuestra vida no depende de quién llega al gobierno. Nuestra economía, nuestro hogar no depende de si llueve, de que está la época de invierno, de cómo lo voy a hacer. Mi vida no depende de eso. Mi vida no depende tampoco de mi hoja de vida, pero es que yo no estudié todo el mega estudio, entonces yo cómo voy a responder. Dios quiere que avancemos. Dios quiere que nuestro hogar, que digamos, o sea, que dejemos de decir, pero tantos sinsabores que hemos tenido en nuestro hogar, tantas peleas, ya es hora de decir, ya no más. Es hora también de que avancemos en cada una de las áreas de nuestra vida y digamos, allí proclamamos la victoria de nuestro Dios. Entonces lo que les decía, ese no es el llamado que Dios nos ha dado. Dios no nos ha dado que prefiramos el miedo al fracaso en lugar de sus planes. Y también me impactaba porque Dios me decía, bueno, si este es el año de ver una gloria mayor, entonces también es el año de dejar de vivir de glorias pasadas. Y uno a veces dice, uy, porque es que cuando yo era joven, es que cuando hace 2 años yo hice tal cosa y vi el poder de Dios y amén. Y chévere, gloria a Dios, está recordando lo que Dios hizo. Pero es que nuestro Dios no es un Dios del ayer. Nuestro Dios es un Dios de ¿cuándo? De hoy. Nuestro Dios, el grande, el fuerte, es un Dios de hoy. Hoy nos está diciendo, deja de vivir de victorias pasadas. Chévere, alábame, pero a la expectativa de lo que yo voy a hacer. Y a mí lo que me impactó de la prédica del pastor de principio de año cuando nos daba el mensaje de que esa es una gloria mayor, es sí, listo, Dios hace tremendo, pero nuestra parte también es movernos, porque Dios nos está diciendo, yo soy grande, yo soy fuerte, pero pues a ver, si te la crees, muévete. Y nosotros tenemos que estar a la expectativa, bueno, si vamos a ver, si este es el año de ver una gloria mayor, pues movámonos.
porque Dios no nos va a venir a empujar y hay como a bebés y que nos ven, ven te acuesto, ven te cambio la pijama, a avanzar. Dios nos dice, si me crees, vas a ver una gloria mayor. Bueno, entonces, ejemplos en la vida de que Dios quiere que dejemos el miedo al fracaso. Por ejemplo, ahorita les decía, la financiera. A veces por el miedo al fracaso no nos arriesgamos a crecer. Y eso creo que es algo muy colombiano, muy de acá de Latinoamérica. Tenemos un proyecto, un emprendimiento y chévere, lo tenemos, pero todo es con el pensamiento de la tiendita. Y de todo chiquito, y por eso le decimos la tiendita, con la neverita, con las cositas, y el localito, y acá la iglesia también está muy bonita. Y Dios nos dice, no, yo soy grande, yo pienso en grande. Entonces, si yo fui el que te dio un diseño, pues deja de quedarte todo en chiquito, comienza a moverte a cosas más grandes. ¿Sí? Y hay veces que decimos, no, pero eso ¿para qué? ¿Para qué crear una empresa? Y no, otra vez viene la máquina de sacar excusas por el miedo. Pero Dios nos está diciendo, Él es más grande, Él es más fuerte para que le creamos y también pensemos en grande. Amén. Por el miedo al fracaso en el área financiera, también ocurre que no cortamos con un trabajo o con una sociedad que Dios nos ha dicho, yo no quiero eso para ti. Pero por el miedo de, yo cómo voy a soltar un trabajo si eso es lo que pues nos llega a la casa, yo cómo lo voy a soltar. Pero Dios ahí como que nos pregunta, ¿no decías allá y hacías el bailecito que mi Dios es más grande y mi Dios es más fuerte? Entonces, y por miedo al fracaso nos amarramos y no avanzamos en eso, porque a veces preferimos algo seguro del hombre en lugar de las promesas de nuestro Dios. También en el área sentimental, a veces por el miedo a fracasar nos inicia una relación. Dios está diciendo, ya es hora de avanzar, ya es hora de que deje los miedos que alguna vez tuviste. Y muchas veces por miedo se puede dejar eso a un lado. O por miedo a fracasar, o por el miedo a no estar solo, se continúan relaciones tóxicas. Y eso también pasa en jóvenes, pero también pasa en cualquier edad. Y allí, ojo también con eso. El miedo no es solamente que nos amarre a avanzar. A veces por el miedo a no estar solo, estoy con alguien, sí, pero que me está haciendo daño. Es una relación tóxica. Y ahí, si Dios me dice, corta con lo que no es sano en tu vida y avanza, tengo que dejar el miedo a no estar solo, porque yo nunca voy a estar solo. Mi Dios, que es más grande, mi Dios, que es más fuerte, siempre me acompaña. Entonces, también en eso Dios nos llama a dejar el miedo. O también en las parejas, en el ministerio hermoso en el que servimos, también es el año de ver una gloria mayor, de decir, vamos a dejar ya la seguridad de la unión libre y vamos a avanzar al matrimonio. Porque ¿a qué Dios nos ha llamado? ¿A vivir arrunchaditos? O a vivir arrunchaditos, pero con su bendición. Con su bendición. Eso también me impactaba, porque Dios me recordaba, es allí donde se rompen cosas generacionales. Por eso hay que romper. Es el año en que nuestro matrimonio tiene que avanzar. No podemos seguir igual. Es el año también de avanzar y de ver allí una gloria mayor en nuestra relación de pareja. Entonces, como Dios estaba hablándome a mí del miedo al fracaso, dije, bueno, me puse a buscar qué es lo que Dios dice respecto al fracaso. Una cosa que Dios dice respecto al fracaso es que no es normal. Lo que les decía, Dios no nos ha llamado a vivir de fracaso en fracaso. ¿Por qué? Porque en Romanos 8:37, Dios lo que dice es que somos más que vencedores. En 2 Corintios 2:14 nos dice que nos lleva de victoria en victoria. Entonces, si la palabra de Dios dice que nos lleva de victoria en victoria y somos más que vencedores, quiere decir que hay que desarrollar una mentalidad ¿qué? ¿Perdedora? ¿Cómo es la mentalidad que tenemos que desarrollar como hijos de Dios? Ganadora. Esa es la mentalidad que Dios quiere que desarrollemos. No que nos acostumbremos al fracaso, sino que somos llamados a la victoria. Entonces, bueno, frente a eso que yo veía, listo, Dios no nos llama al fracaso, Dios no nos llama al miedo, entonces porque muchas veces lo experimentamos. Y entre muchas razones encontré dos. Una es porque experimentamos el fracaso por una fe débil. Quiero que me acompañen a 1 Juan 5:4. En 1 Juan, capítulo 5, versículo 4,
al final del Nuevo Testamento, dice lo siguiente, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Nuestra fe es el arma que Dios nos ha dado para vencer al mundo, para vencer al miedo. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer esta noche es, si Dios nos ha dado la fe para vencer, el punto es, ¿cómo está mi fe? ¿Cómo está mi fe en Dios? Y en Romanos 10:17 la Biblia nos recuerda que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, el punto ahí es, ¿cómo está mi relación con Dios? No es solamente si venimos a la iglesia, que debemos venir a la iglesia porque allí también recibimos la palabra de Dios. Amén. Pero, iglesia, esto es importante. Si no tenemos una relación con Dios diaria, nuestra fe no va a poder fortalecerse. Es una bendición poder venir acá y recibir, pero eso es como comer solamente los domingos y los jueves. ¿Quién come solamente los domingos y los jueves? No, uno no solamente come todos los días, sino que uno come por lo menos 3 veces al día, ¿o no? Pues así también tiene que ser espiritualmente. Cada uno de nosotros necesitamos todos los días estar en la intimidad con Dios y de su palabra. Necesito alimentarme de la palabra de Dios y ni siquiera una vez al día. Necesito varias veces a lo largo del día tomar la palabra de Dios y allí alimentarme. Pero eso allí nos llama a romper cosas de comodidad espiritual. Todos los días necesitamos tener una relación con Dios. ¿Sí? Amén. Si no, va a ser difícil que la palabra de Dios venga, me renueve la mente y empiece a tener una mentalidad ganadora. Porque la Biblia dice que tengo la mente de Cristo. Amén. Pero tener la mente de Cristo no es decir, mucho colgar en mi alcoba el letrerito, tengo la mente de Cristo. Si tengo la mente de Cristo implica que yo me tengo que comer, como lo dice en alguna parte del Antiguo Testamento, me tengo que comer el rollo, como le pasó al profeta. Me tengo que comer la Biblia, tengo que saber qué es lo que Dios dice de mí. La Biblia no está solamente para contar historias por allá de reyes, que eso ya no tiene nada que ver. Hoy hay políticos, presidentes, ¿cuál reyes? No es eso. Tengo que leer la Biblia y decir, bueno, aunque estoy leyendo cosas que pasaron hace siglos, ¿qué aplicación tiene para mi vida? No solamente decir, como nos enseña el pastor, hoy me leí 5 libros, 80 capítulos, wow, pero ¿y qué me queda de eso? ¿Qué aplicación tiene para mi vida? Y uno lee cualquier parte de la Biblia, si uno se hace esa pregunta, ¿esto que leí, qué aplicación tiene para mi vida? Wow, es sacarle el jugo a la palabra de Dios. Entonces, que nos preguntemos, ¿cómo está nuestra fe? ¿Por qué? Porque la medida de fe se refleja en algo que no es el amén, no es el aleluya, no son palabras bonitas, no son poses religiosas. La medida de nuestra fe, ¿qué dice la Biblia? ¿En qué se mide nuestra fe? En las obras. ¿Sí? Y un sinónimo de obras es en nuestras decisiones. Las decisiones que estamos tomando a diario, hoy jueves, mañana viernes, cada día todos los días tenemos que tomar decisiones. Las decisiones que estamos tomando están reflejando la medida de nuestra fe. Si yo tomo decisiones a diario equivocadas, es porque la medida de mi fe está muy bajita. Pero si yo me lleno mi mente, mi corazón de la palabra de Dios, hace que mis decisiones van a comenzar a ser diferentes. Se va a ver una diferencia en mi estilo de vida. Por eso lo importante no es el problema que enfrentamos. Todos tenemos problemas. Pero el problema no es el problema, sino el tema es la fe, porque es la que vence al mundo. Por eso necesitamos levantarnos y sumergirnos en la palabra de Dios. Un pastor tiene el lema y es el deseo superior por la palabra de Dios. Y hay veces nos gusta que el trabajo, que un hobby, hacemos un montón de cosas en el día y dejamos de lado la palabra de Dios. Pero lo que Dios nos llama esta noche es, para superar el miedo, tenemos que tener un deseo superior por la palabra de Dios. Que yo abra mis ojos y lo primero que quiera ver no es, está lloviendo, está haciendo frío, sino la palabra de Dios. Que la coja y diga, wow, quiero seguir conociendo, quiero saber qué es lo que Dios dice de mí. Un buen ejercicio también es en las noches, cuando uno llega cansado y ya quiere dormir,
tener un tiempito también con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a uno como que lo limpia de todo el ajetreo del día, y a uno lo limpia y hace que uno también pueda descansar mejor. Pero el punto es que tenemos que tener un deseo superior por la palabra de Dios. Bueno, y entonces el primer punto de por qué entonces que experimentamos el fracaso es por una fe débil. El segundo punto de por qué experimentamos el fracaso es por consentir el pecado. Entonces, la primera es una fe débil, que Dios nos llama a fortalecer nuestra fe por medio de la palabra de Dios. Y la segunda es, ojo, experimentamos el fracaso y hace que se convierta en una adicción, o sea, en una fortaleza de miedo al fracaso por consentir el pecado. Y les pido por favor que me acompañen al libro de Josué por el que empezamos. Y les voy a contar una historia interesante que es cuando el pueblo de Israel toma Jericó y empieza a experimentar victoria tras victoria. Esta gente en ese momento de sus vidas se acostumbró a ganar. O sea, todo lo que hacían, ¡brum!, victoria. Pueblo que enfrentaban, no importaba si fueran más grandes, o sea, superiores en número, les ganaban. Pero tuvieron que enfrentar a un pueblo pequeñito que se llaman los de Jai, y ahí Israel no experimentó victoria, sino que experimentó fracaso. Los derrotaron. Entonces leamos en Josué capítulo 7, versículo 5. Y dice, en mi versión que yo tengo acá, dice, el ejército israelita sufrió 36 bajas. Uno dice, pero bueno, no murieron miles. Pero es que en las batallas anteriores ni uno había muerto. O sea, tremendo que todo lo que uno haga, ¡buah!, súper bien, todo le sale. Pero acá tuvieron bajas, tuvieron muertos en su ejército y fueron perseguidos desde la puerta de la ciudad hasta las canteras. Allí, en una pendiente, fueron vencidos. Como consecuencia o como resultado, todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. ¡Wow! Tenaz que habían tenido muchas victorias y por una derrota se llenaron de miedo y se quedaron ahí quietos. Y analizando el texto, lo que yo encontraba es que la causa de la derrota es porque un personaje llamado Acán hizo algo que Dios había prohibido. Dios les había dicho que ahí no tenían que quedarse con parte del botín, que todo lo tenían que exterminar, pero él se quedó con un pedacito. Y en el versículo 21 está algo interesante, y es: Acán vio un hermoso manto de Babilonia, vio plata y vio oro del botín. ¿Y qué pasó? Lo deslumbraron y los guardó a escondidas. Es tremendo porque el pecado muchas veces lo permitimos es porque nos dejamos deslumbrar. Y ahí la pregunta que también nos tenemos que hacer hoy es: ¿de qué cosa nos estamos dejando deslumbrar del mundo? Y acordémonos que el mundo parece un montón de cosas, es pura apariencia. El mundo lo que él trata de hacer es deslumbrarnos, pero Dios nos ha llamado a que hoy no nos dejemos deslumbrar más por el mundo, porque nos hace perder el tiempo. Cuando nosotros tomamos la decisión de dejarnos, o sea, decirle no a lo que parece, porque es que la Biblia lo narra que era un manto babilónico, y en esa época pues eso era muy preciado, parecía bonito, parecía lo mejor. Hoy trayéndolo, aplicándolo a nuestra vida es: ¿qué cosas parecen buenas y que estamos eligiendo esas cosas, pero realmente Dios nos ha dicho no? Yo te he dicho que no hagas eso, yo te he dicho que con tal persona no te juntes, yo te he dicho que dejes de hacer ese hábito. ¿Qué cosas Dios nos está diciendo que las exterminemos y las continuamos haciendo en nuestra vida, creyendo que si las consentimos pues no va a pasar nada? Pero sí va a pasar, porque trae derrota a nuestra vida. Entonces, las dos causantes, o entre muchas, del miedo al fracaso es: una fe débil, y dos, permitir el pecado en nuestra vida. La siguiente pregunta que yo me hacía ahí es: entonces, ¿qué hacemos frente al fracaso? Si nos damos cuenta que estamos permitiendo el miedo al fracaso, que nos amarra, que no nos deja avanzar, ¿qué podemos hacer ahí? Entonces, la respuesta está en el mismo capítulo 7 de Josué, en el versículo 10. Está en lo que Dios le dice a Josué. En el versículo 10 Dios le dice: levántate, ¿qué haces allí postrado? Sigue adelante. Me impresionó mucho porque hay veces que Dios a uno lo consuela y tranquilo, pero ahí,
cuando estamos derrotados, cuando estamos con el desaliento, cuando como que uno ya no quiere nada y si el día está gris afuera uno se siente peor por dentro, ahí Dios nos dice, no, levántate. ¿Qué haces ahí postrado? ¿Qué haces ahí quieto? ¿Qué haces ahí dándole vueltas a las circunstancias, a las decisiones y no avanzas a lo que yo te he llamado a tomar? Eso es lo que Dios nos está llamando hoy, que digamos ya no más. Si fue porque le permitimos el pecado en nuestra vida, pues hay dos opciones. Remordimiento, que es seguir dándole pesar y llorar y como que parecer que sí me duele, pero no me levanto. Y eso hace antes más bien que yo siga repitiendo esos patrones negativos, o arrepentimiento. Y arrepentimiento es pararse, le digo no más al pecado, cambio de dirección y voy en obediencia hacia lo que Dios me llama. Entonces eso es lo que Dios nos dice, no, ya no más, no te quedes ahí llorando porque pecaste, porque te equivocaste con Dios, porque permitiste pecado. Listo, si eso fue lo que ocurrió, Dios lo que dice es, levántate, no pierdas más tiempo. No te quedes lamentándote, levántate, haz lo que yo te he dicho que hagas. Y eso también implica que dejemos el miedo a conectarnos con Dios e ir a Dios y dejar que Él nos examine. Eso es lo mejor que podemos hacer, iglesia. Ir a Dios y que Dios nos diga qué fue lo que pasó. Porque en este capítulo, Josué es el personaje que les decía al principio que estaba lamentándose por la derrota. Y él estaba allí postrado, ¿por qué? Porque estaba desalentado. Supongo que le estaba preguntando a Dios que por qué habían perdido. Pero Dios le dice, levántate, mira qué fue lo que pasó, yo te voy a mostrar y corrijan el error para que sigan experimentando la victoria. Entonces, tenemos que aprender del fracaso para corregir y no repetir el error. Si nos quedamos en el lamento, los errores que hemos venido cometiendo no se van a corregir, sino que es solamente lamento y los vamos a seguir repitiendo. Pero Dios nos llama, no más. Lo que hemos estado experimentando, que no es la voluntad de Dios, a romperlo. Ya no más el miedo, ya no más el temor, a ponernos de acuerdo con Dios y a no repetirlo. Entonces, hay que decir no más al miedo. Hay que decirle sí a Dios. Si Dios dice, levántate, búscame, lo que tenemos que hacer es pues levantarnos y buscarlo. Ir a Él para que Él nos aliente y nos renueve nuestra mente. Y esta prédica es corta, entonces ya casi a manera de conclusión es nosotros, la Biblia como se refiere a nosotros es hijos de Dios. ¿Sí? Somos pueblo, pero sobre todo somos hijos de Dios. Como somos hijos de Dios, nos tenemos que reflejar a nuestro Padre en todo lo que hagamos. Entonces, como somos llamados a ser hijos de Dios, como somos hijos de Dios, el llamado que tenemos es a levantarnos y a enfrentar situaciones nuevas. Lo que yo les decía también, no quedarnos en glorias pasadas. Necesitamos avanzar. Dios nos llama a sus hijos a enfrentar cosas nuevas, a no quedarnos en el lugar cómodo, sino a decir, bueno, voy a avanzar. Puede que yo no sepa todas las respuestas, puede que no sepa cómo hacerlo, pero avanzo. Y necesitamos enfrentar cosas nuevas. ¿Por qué? Porque ahí en lo que ocurría en la historia de Israel, en la época de Josué, es que Dios les había dado un territorio grandísimo. Dios no solamente les dio Jericó, no solamente les dio Jai, les había dado todo un país grandísimo. Ellos hubieran podido conformar solamente con unas pequeñas ciudades, y eso es lo que Dios nos está diciendo hoy. Dios no nos ha llamado a conformarnos con situaciones difíciles en nuestra casa, con finanzas regulares. Dios nos ha llamado a tomar algo mucho más grande. Pero eso implica levantarnos, ya no quedarnos postrados y avanzar. En lo que Dios nos está llamando a hacer en nuestra vida, hacerlo. Porque si seguimos esperando que todas las condiciones sean perfectas, va a llegar el próximo año y otra vez a inicio de año, en enero, vamos a decir, este sí es el año. Este año sí lo hago. Este año que estaba pendiente de eso, este año sí lo hago. Y animamos al pastor, este sí es el año de cambiar de lugar, de cambiar de sede. Y ¡pum!, le damos palmaditas en la espalda. Pero ¿y nosotros? Nosotros también, Dios ahí también nos responde y nos dice, listo, hazlo tú primero. Toma la tierra que te estoy diciendo. Deja el desánimo, deja el miedo, deja el círculo vicioso de que estás triste y tiras la toalla, de que te da miedo
te da miedo fracasar y vas a lo seguro. Dios nos está llamando a que si nos sacó de Egipto, Dios nos sacó de Egipto, amén. Nos sacó de un lugar de esclavitud, de mentalidad de esclavitud, de trabajos de esclavitud. Dios nos sacó de hogares, de relaciones de esclavitud y nos llamó a tomar la tierra prometida. Este es el año de tomar la tierra prometida en cada una de las áreas que Dios nos está hablando. Pero es nuestra decisión si fortalezco mi fe por medio de la palabra de Dios y si le cierro puertas al pecado para poder decir, listo, avanzo. Si no le cierro las puertas al pecado y si no fortalezco mi fe, no voy a poder tomar la tierra prometida. Y hace poquito Gerson en una prédica nos recordaba la importancia de ser rectos, ¿sí? Y tremendo porque Dios nos llama a eso. Dios está afinando un montón de cosas en nuestra vida. Pero no es para que nos quedemos diciendo, listo, ya, examen 100, ya soy súper recto. Es para que no le demos puertas a derrotas en nuestra vida. Dios nos está llamando a que seamos rectos en todo lo que emprendamos para que cuando salgamos a pelear, así creamos que nosotros no podemos, así creamos que es más difícil que los de afuera, o sea, es más difícil ganarles. Wow, saber, mi Dios es más grande, mi Dios es más fuerte y ver la victoria, ver la gloria de Dios. Eso es a lo que Dios nos llama. Ya no más a lo seguro, sino a lo que Él tiene para nosotros. Entonces, algo que Dios me decía a mi vida es lo que les estoy transmitiendo. Si yo no expulso el miedo al fracaso, no voy a conquistar nada. Y eso es lo peligroso, porque el tema es que de aquí salimos a nuestras vidas reales. Si yo no rompo ese círculo del miedo al fracaso, nada va a pasar. O sea, acá Dios obró, tocó personas, pero si yo no le creo a Dios, tremendo que pasen los años y el resumen de la vida sea, nada pasó. Tremendo, ¿no? Dios nos está diciendo, no, tú eres mi hijo, ¿cómo va a ser que en tu vida no pase nada? Siempre en lo mismo. En el mismo lugar de hace 10 años, en el mismo lugar de hace 5 años, en la misma condición, el matrimonio en la misma condición, sin sanar, sin avanzar, sin ponerse de acuerdo. Las finanzas desordenadas, en derrota, con deudas, sin avanzar, sin que pase nada. Cambian los presidentes, nos escandalizamos, que tal político, sí, pero es en nuestra vida que tiene que pasar. Nosotros somos el pueblo, los hijos de Dios. Si nosotros no la creemos, bueno, si me la creo, voy a salir a tomar la tierra prometida, a afectar esta tierra prometida que Dios nos dio, que se llama Colombia, que se llama el Meta, Restrepo, un montón de ciudades que Dios nos ha llamado a tomar. Pero pues si seguimos acá recostaditos esperando a ver quién es el que gana las elecciones el domingo, esperemos el conteo porque es súper importante, porque el conteo no importa, las elecciones no importan. Tenemos que orar porque la palabra de Dios dice, Él es el que quita y pone reyes. Entonces ya la victoria es asegurada. ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el temor en nuestras vidas a emprender, a movernos? No dependemos de eso. Dicen que la economía, que la recesión, que la inflación, que un montón de eso no importa. Importa es que mi Dios es más grande. Importa es que mi Dios es más fuerte que cada una de esas cosas. Ese es el llamado que Dios nos está haciendo hoy a cada uno de nosotros. Lo que les digo, Dios, les estoy compartiendo esta pequeña charla, esta pequeña prédica de lo que Dios ha hablado en mi vida. Me está diciendo no más. Ahí como que bueno, pues listo, ya vi victorias hace 6 meses, wow, tremendo, gloria a Dios, y me quedé en el gloria a Dios de hace 6 meses. Este año, hoy jueves, mañana viernes, el sábado, el domingo, la otra semana, después ya con el presidente nuevo que Dios elija, vamos a seguir viendo la gloria de Dios, una gloria mayor. Amén. Pero para eso tenemos que fortalecer nuestra fe. Ya es momento de dejar de ser bebés espirituales que necesita, sí, de verdad que toca leer la Biblia. No, yo hace como 1 mes que no la leo. Si yo dejo de comer en una semana estoy muy débil, lo mismo pasa. Es el momento de ya dejar la excusa y decir, voy a tomar la Biblia. Yo la verdad no sé, pero voy y le pregunto al pastor, ¿por qué libro empiezo? O leí esto y no lo entendí, pero cojamos ese tesoro, esa arma que es la palabra de Dios. El pastor nos decía,
pongamos la palabra de Dios, la Biblia, en la mitad y que nuestras decisiones pasen por ahí. Lo que dice la palabra de Dios, eso es lo que yo hago. Que para hacer un negocio hay que pasar una plática. Momento, ¿qué dice la palabra de Dios? El soborno no, entonces no lo hago. Que entonces no le dan el negocio, pues mi Dios es más grande, mi Dios es más fuerte, Él se encarga. Yo no tengo que hacer cosas para lograrlo. En mi matrimonio, no, que estamos abajo otra vez peleando, y ¿para qué hablamos de cosas si nos peleamos? Momento, ¿qué dice la Biblia? Dice que nos tenemos que buscar el uno al otro, que tenemos que perdonarnos, que tenemos que amarnos, que tenemos que orar juntos en pareja. Si lo hacemos, wow, una vez más, mi Dios es más grande, mi Dios es más fuerte, Él se encarga de la restauración del hogar. Pero mi parte es fortalecer mi fe, cerrar las puertas al pecado y ver la victoria, ver una gloria mayor. Y terminamos en Josué capítulo 1. Nos devolvemos unas páginas. Josué capítulo 1, versículo 9. Y ese es el cierre que Dios nos está haciendo esta noche con lo que Dios nos está llamando. Es Josué capítulo 1, versículo 9. Ustedes léanlo en la versión que tienen ahí, yo lo leo en la que yo tengo. Dice, es Dios el que está hablando ahí, ¿sí? Eso es tremendo porque Dios dice, o sea, no está hablando Josué, es Dios el que nos está hablando en este momento. O sea, tremendo que se estuviera escribiendo este libro en este momento y Dios te lo está diciendo a ti, te lo está diciendo a ti, te lo está diciendo a cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Ya te lo he ordenado. Tremendo, porque es que como si Dios le dijera a uno, pero ya te lo he ordenado, no se te olvide. Ponte letreritos en el espejo del baño, en el comedor, para que no se te olvide. Ya te lo he ordenado. ¿Y cuál es la orden? Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes. ¿Por qué? Porque el Señor, tu Dios, te acompañará donde quiera que vayas. ¡Wow! O sea, tremendo que el Dios que decimos que es más grande, que es más fuerte, wow, ese Dios nos está diciendo en este momento, ya te lo he ordenado, no se te olvide, yo te acompaño, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Entonces, ¿cuál es el miedo? No tengas más miedo a fracasar. Tremendo lo que Dios nos está diciendo. Entonces, ahora es momento de que nos la creamos y como lo dice la canción que decíamos, mi Dios es más grande, mi Dios es más fuerte, pero es más grande que el temor, es más fuerte que el dolor. Esa es la razón por la que lo adoramos. Cuando tengo miedo, voy y lo adoro. Mi parte no es resolver el conflicto acá interior que tengo miedo. Mi parte es decir, mi Dios es más grande, mi Dios es más fuerte, y dejar que Él se encargue, que nos restaure, que nos sane y que nos lleve a tomar la tierra prometida que Dios nos ha dicho. Amén. Las familias, los que están acá en pareja, a tomar la tierra prometida que Dios nos ha dicho. En nuestras finanzas, a ver nuevas victorias, a ordenar nuestra vida con Dios, sabiendo que Él nunca nos va a dejar. No hay miedo, no hay razones para fracasar, porque Dios está con nosotros. Como iglesia, vamos a salir a decir, vamos a tomar un nuevo lugar, vamos a hacer algo más grande, porque veremos una gloria mayor. No tenemos que tener miedo. Allí Dios llevará a la gente, Dios hará lo que sea, va a proveer. Nuestra parte no es conseguir el dinero, nuestra parte es movernos y Dios se encarga. Amén. Entonces, por favor, pongámonos de pie. Y cerremos nuestros ojos. Vamos, les voy a leer de nuevo Josué 1:9, pero todos con los ojos cerrados, pero diciéndolo, nos lo vamos a decir a nosotros mismos. Señor, tú me dices que no tenga miedo ni que me desanime.
porque tú, el Señor, mi Dios, que eres más grande, que eres más fuerte, me acompañas por donde quiera que voy. Y Señor, te damos las gracias en esta noche, Señor, porque declaramos, hoy confesamos con nuestra boca, y quiero escucharlos declarando esto. No quiero que oren en la mente, sino con la boca. Señor, gracias, porque eso es lo que declaro. El Señor, mi Dios, va conmigo a donde quiera que voy. Por eso hoy le digo, en esta noche, le digo no al miedo, no más al desánimo, no más a las ganas de tirar la toalla, no más a puertas del pecado abiertas, no más a una fe débil. Y hoy, Señor, te digo, me recuerdo a mí mismo que tú estás conmigo. Eso es lo que declaro en la situación que estoy enfrentando. Gracias, Señor, porque allí tú eres más grande, tú eres más fuerte. Mi parte es adorarte y ver tu gloria, ver cómo tú respondes, ver cómo tú, Señor, me das la victoria, cómo, Señor, acabas con el enemigo, acabas con el problema, lo quitas. Para ti eso es facilísimo, pero mi parte es mirarte a ti y declarar tu gloria y tu poder, Padre.